¿Qué acabo de hacer? Quitarle la escoba. Sí. Esto se llama innovación. Innovación. Tenía una oportunidad de ver un accidentado, se rompió la cabeza, chorreando sangre, y un médico estaba conmigo. Vimos el choque. El chorro era profuso. ¿Qué hizo usted, médico? Sacó de su maletín un engrapador y le engrapó la cabeza al paciente y evitó que siga perdiendo sangre. Después lo llevamos al hospital. ¿Eso qué se llama? Innovación. Y ustedes tienen que ser innovadores. ¿Por qué? Porque el sistema de salud, especialmente en el Ministerio de Salud, se cae a pedazos. ¿Por qué? Porque quienes han dirigido el Ministerio de Salud han sido corruptos, que se han dedicado solamente a la compra de medicamentos con la finalidad de robar. Y no es así la cosa. Y esa es una realidad. Y lo mismo está ocurriendo en salud, pero en salud es en menor proporción. Y ustedes van a tener oportunidades de ir a centros de salud, categoría 1, donde van a ser gerentes y van a tener a su cargo 4, 5, 6 personas. Y van a tener que hacer malabares para atender a sus pacientes. Y la innovación es esa, acomodarte con lo que tienes. Simple. No tendrán nutricionista. ¿Qué tendrán que hacer? Tendrán que ser nutricionistas. Por eso ustedes van a llevar un curso de nutrición y hidroterapia que se lleva a cabo en el segundo año. Y yo voy a ser su profesor. ¿Sí? Y hago también ese anuncio. Me da mucha pena que el vicerrectorado académico no está respetando la autonomía de las escuelas. Cada escuela sabe cómo formar sus profesionales. Sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho? Y se peleó para lograr eso. Por ejemplo, querían que el curso de anatomía que se lleva en primer año sea igual en medicina, sea igual en enfermería, sea igual en obstetricia. Están locos. Si los médicos van a ser médicos cirujanos. Peleamos para que tenga un peso. Sin embargo, hemos luchado también por el curso de biología celular, con 3 horas de teoría y 2 horas de pláticas. Antes eran 4, nos han restringido a 2. No respetan la autonomía de las escuelas, hacen lo que quieren. Y el curso de bioquímica, ojo, bioquímica para medicina, para farmacia, para obstetricia, para todas las escuelas, 3 créditos, o sea, con 2 horas de teoría. Y si es posible, si yo tenía un curso con 4 horas y esto yo hacía 5 o 6, para poder cubrir todo lo que el estudiante de medicina necesita saber. Yo soy un docente que tengo por más de 45 años formando médicos. Yo me he formado en la Facultad de Medicina de San Agustín. No soy médico, soy biólogo. Pero fui el mejor estudiante en mi promoción y fui ayudante de cátedra, fui jefe de prácticas, fui docente, auxiliar, después me vine a trabajar acá después de hacer un posgrado en Venezuela. Yo conozco a Venezuela cuando estaba en Zapoteo. Y da mucha pena que hoy en día está en una terrible pobreza. Y es así, chicos. Entonces, no puede ser posible que el vicerrectorado académico no respete la autonomía de las escuelas, ni tampoco la decana. Y en la reunión que tuvimos el día que había sido el día martes en la anterior semana, yo le planteé, la emplacé a la decana que tenía que respetar las comisiones, porque cada comisión dijo, de acuerdo al reglamento, son 2 docentes nombrados, contratados y un estudiante. Y somos cerca de 40 docentes nombrados. ¿Dónde vamos a meter a esa gente para que cumpla con toda su carga académica? Y como estamos en proceso de acreditación, nos aceptó, felizmente. Pero el vicerrectorado hace lo que quiere, nos está restringiendo a nosotros las horas de nuestros cursos. Por ejemplo, les eliminó química, que para mí química es más valioso, por ejemplo, que biofísica, porque biofísica lo hacen mal. Porque ¿quién les enseña biofísica? Un físico. ¿Qué sabe el físico de biología celular? ¿Qué sabe el físico de anatomía, de fisiología? No sabe nada. Y les hacen mal uso.
Entonces tenemos que corregir una serie de cosas. El fin de año hay elecciones, esperamos precisamente de que se elijan universidades probas. Lo mismo, el próximo año hay elección de decano. Y nosotros, con ustedes, vamos a votar, porque la Escuela de Medicina ha sido marginada olímpicamente en los últimos 10 años. Yo les digo esto porque yo he sido decano de la Escuela, de la Facultad de Ciencias Médicas, que antes tenía 3 carreras, ahora son 5 carreras en la Facultad de Ciencias de la Salud, con muchas dificultades, muchas marginaciones. En primer lugar, el diseño de los salones para mí está mal hecho. ¿Saben por qué? La pizarra no debe estar ahí, la pizarra debe estar acá. De tal manera que 3 filas de carpetas, todos tienen acceso a mirar, y los de atrás tienen dificultad para mirar acá adelante. Simplemente cuestión de diseño. Pero no han hecho así, pues. Esta facultad está destinada a un edificio de 5 pisos. ¿Acaso lo han logrado? No. Solamente construyeron 3 pisos, y punto, con muchas restricciones. Esperamos que todo la implementación se concluya. Vamos a ver esto del origen del universo, porque, como les dije, huele a ciencia ficción. Así que desencadenen su imaginación para poder entender esto. Y recordándoles que a ustedes les enseñaron en la secundaria el método científico. Por ejemplo, vamos a suponer, tengo yo un problema en las pollerías, en las granjas de pollos, de que los pollos se están muriendo porque ha aparecido una nueva epidemia. No sabemos si fue generado por un virus, por una bacteria o por un parásito. Entonces eso nos permite recaudar datos. Se hace una investigación yendo a todas las pollerías, cómo es la situación, ver el porcentaje de pollos muertos. Porque la mayoría de pollerías se utilizan precisamente ¿qué? Antibióticos, vitaminas, para que los pollos crezcan lo más rápidamente posible y el negocio sea rentable. Entonces, como siempre, el método científico nos permite recabar datos, recabamos datos y establecemos una hipótesis. ¿Y cómo sería mi hipótesis? La epidemia en las granjas de pollos está generada por un microorganismo. Ahora hay que identificar los microorganismos para posteriormente generar una vacuna y dar la solución al problema. Y hacemos nuestra estrategia de experimentos de laboratorio, nuestro diseño. Y luego, ¿qué hacemos? Lo ejecutamos y al final o aceptamos la hipótesis o refutamos la hipótesis. Al final, sea lo que sea, es un aporte al conocimiento. Punto. Y si alguien más hace el mismo trabajo, los resultados deben ser repetitivos. Esas son las características de todo método científico. Y ustedes lo van a utilizar para hacer su tesis. ¿Verdad? En cambio, cuando nosotros no podemos hacer un diseño experimental, porque tenemos varios factores imponderables que no se pueden medir, que es el tiempo y el espacio. En este caso, el origen del universo. ¿Cuál es el factor imponderable? El tiempo. Nadie puede vivir miles de millones de años para poder investigar cómo fueron las cosas, ni remontarse al pasado, en qué condiciones se generó todos esos fenómenos. Y se generan simplemente teorías. Y ustedes saben que las teorías son especulativas. Se puede especular. Y algunas se pueden comprobar relativamente, es decir, parcialmente. Y esas van a ser las teorías más aceptadas. ¿Está claro? No podemos nosotros entonces utilizar el método científico. Entonces, acá están las famosas teorías. Teoría del Big Bang, basada en la gran explosión, la teoría inflacionaria, la gran expansión, teoría del estado estacionario.
la teoría del universo oscilante, Minkluch, y la teoría de las Sagradas Escrituras. Que esta la vamos a desechar porque es fácil enunciar. Porque ustedes han tenido la oportunidad de leer la Biblia. ¿Qué capítulo? Génesis. Allí está, nos explica precisamente cómo se generó el universo y cómo se generó la Tierra y cómo se generaron todos los seres vivos que poblan nuestro planeta y en última instancia el hombre. Entonces empezaremos con la primera teoría propuesta por George Lemaitre y Alexander Friedman a inicios del siglo XX y posteriormente reafirmada por George Gamow. ¿Qué plantean ellos? Que dice que toda la materia y la energía del universo estaba concentrada en una partícula. Y ellos le dieron la denominación de que esa partícula tenía una singularidad. Todo está concentrado ahí. Y que en un determinado momento, esa materia de energía se comenzó a expandir. Quiere decir que hubo una explosión. Por eso le denominan la teoría de la gran explosión. Y lo que se ha demostrado de esta teoría es que el universo se sigue expandiendo. Se sigue expandiendo. Y más adelante vamos a ver con qué experimentos demostraron que el universo se sigue expandiendo. Por eso esta es una de las teorías más aceptadas, que se complementa con la teoría de la gran expansión. Y para que tengan idea, miren cómo ocurrieron estos fenómenos. Wow. En el momento que se comenzó a expandir la materia de energía, supuestamente en esa gran explosión, midiendo el tiempo en millonésimas, billonésimas de segundo, en los primeros, ¿qué pasó? Se comenzó a llevar a cabo la expansión, la inflación, con una temperatura muy elevada, de miles de grados centígrados. ¿Y qué ocurrió? Bajo esas condiciones se generaron los quarks. ¿Qué son los quarks? ¿Alguien me puede decir qué son los quarks? ¿Sabes qué son los quarks? Habla. Las partículas más pequeñas que... Son partículas más pequeñas que los protones y neutrones, que son muy parecidas a los electrones, que forman parte de los átomos. ¿Sí? Y se generaron precisamente los quarks, junto con los electrones, y luego se comenzaron a unir para generar los neutrones y los protones. ¿Y qué pasó? La temperatura fue bajando. Lo teníamos acá a 10 a 43 segundos, a 10 a la 32 segundos, la temperatura era de 10 a 27 grados centígrados y se comenzaron a juntar ellos. Y a esta cantidad de tiempo, 10 a las 6 segundos, una millonésima de segundo, con una temperatura de 10 a la 13 grados centígrados, y se comenzaron a formar los protones y neutrones. Y para que tengan una idea, aquí en esta imagen, entonces, si toda esta imagen tuviese una dimensión en escala, esta imagen tendría una dimensión de 10 kilómetros de diámetro. Y
Los quarks son partículas que forman parte de los protones y neutrones, que son estos. Estos son los quarks. Hay diferentes tipos de quarks. Ustedes, por ejemplo, si googlean, van a ver que hay un montón de quarks. Que ellos se van uniendo para constituir precisamente los protones y electrones. Entonces ahí lo dicen, si la máquina estuviese en escala, los protones y electrones medirían 10 centímetros cada uno. Ese sería el núcleo, la corona por donde transitan los electrones, y el tamaño de los electrones y los quarks mediría de 0.1 milímetros y el átomo tendría un diámetro de 10 kilómetros. Entonces ya tienen una idea. Y esos electrones, ya saben ustedes que han tenido la oportunidad incluso de calcular la velocidad de esos electrones que tienen una velocidad cercana a la de la luz. Y ustedes han resuelto ejercicios, ¿verdad? Todos cuando han iniciado su curso de química. Entonces esos son los quarks para que tengan una idea. Y es así que cuando ustedes llegaron a desarrollar en química los radioisótopos, que aquellos isótopos que tienen el mismo número atómico, que forman parte de un elemento, aquellos que tienen mayor masa atómica, mayor cantidad de neutrones, tienen la tendencia a desintegrar esos neutrones. ¿Y cómo lo hacen? Emitiendo radiaciones. Ustedes vieron que había radiaciones que eran núcleos de helio, que eran las radiaciones alfa, las radiaciones beta, las radiaciones gamma, y todo simplemente desintegración de esos neutrones. Y miren, para que tengan una idea todo lo que ocurrió en ese lapso de tiempo, muy pequeñísimo. Soy reiterativo para que se entienda bien. Momento del Big Bang, la densidad infinita, volumen cero, partícula singular. De aquí tenemos el tiempo utilizando la base de los logaritmos neperianos. Y ustedes también han tenido la oportunidad de resolver ejercicios de razonamiento verbal, razonamiento matemático. A ver, ¿qué significa ello? Que la base del logaritmo neperiano o natural, que lo puedo transformar a decimal, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hago? Lo multiplico por 2.3. De tal manera que ustedes son buenos en matemáticas, mis respetos. Por eso yo les digo, cuando lleguen el curso de matemáticas, para ustedes va a ser un paseo. Porque el profesor les va a hacer una matemática tan simple con 2 horas a la semana que no van a poder desarrollar lo que ustedes desarrollaron en el SEP. Dice cierto. Entonces, va pasando el tiempo, por millonésimas de segundo, y se generaron la liberación de las fuerzas no diferenciadas. Y se generó luego una sopa de partículas elementales. Se forman protones y neutrones, porque antes se formaron los quarks. Los quarks se fueron uniendo para constituir protones y electrones, y eso dio origen a los elementos químicos. Y pasado un segundo, miren, ya se comenzaron a generar las galaxias. Y el universo ya tenía un tamaño del Sol. Y los científicos han calculado la edad del universo aproximadamente. ¿Cuánto? ¿Qué tiempo le han dado? 13.8 billones de años. ¿Cuánto es la edad de la Tierra aproximadamente? Alrededor de 4.7 billones, o sea, 1.000 millones de años. Y a los 3 minutos se generaron los núcleos de los átomos, a los 30 minutos se generó un plasma, ya con elementos químicos, a los 300.000 años los átomos y el universo era completamente transparente. A los 1000 años, gérmenes de galaxias. A los 100 millones de años, las primeras galaxias. A 1 millón de años, estrellas. El resto seguía enfriándose y expandiéndose. Y a los 5.000 millones de años se formó la Vía Láctea. Y a los 10.000 millones de años, el sistema solar
de la Tierra. Y esto soy reiterativo para que quede claro cómo se fue generando, ahí está la explosión, y ustedes vieron cómo se fueron desarrollando conforme transcurría el tiempo. Y al final tenemos cerca de 15.000 millones de años, por no decir 13.8 billones de años, se generó precisamente el universo y en la actualidad lo que tenemos. Esta teoría es una de las más aceptadas, que se complementa con la teoría expansionista. Y estos señores, con sus experimentos, demostraron en parte, parcialmente, por eso es la teoría más válida. Alberto Einstein con la teoría general de la relatividad. Una teoría muy importante, expresada en su ecuación, donde la materia se puede transformar en energía y la energía en materia. Y gracias precisamente a esta teoría, ¿qué hizo el hombre? Generó la bomba Atómica. Bomba de hidrógeno. Alexander Feynman y George Lemaire, el universo se expande a partir de un origen puntual. El famoso huevo cósmico de Lemaire, que fue establecido en 1981. John Gamow formula la hipótesis basándose en las ideas de Lemaire. Nieve Hubble, la velocidad de alejamiento de las galaxias es proporcional a su distancia. Él hace su análisis matemático y demuestra ello. Jan Pensas y Robert Wilson establecen que la radiación cósmica tiene un fondo de microondas. A ver, para que tengan una idea de las microondas, hay un fondo. ¿Han tenido la oportunidad ustedes de tener un aparato, un televisor, un radio a tubos? De repente sus abuelos, sus papás, los primeros televisores, las primeras radios. Cuando uno capta precisamente una de esas radios, trata de captar la onda de radios, ¿qué sucede? Antes de captar nítidamente una radio, ¿qué ocurre? Hay un fondo precisamente de radiación de microondas. Y eso es lo que menciona precisamente el fondo de las microondas. Y con esto muestran que el universo se está expandiendo. La teoría estacionaria. ¿Qué tal la teoría precisamente que menciona que el universo es perfecto y estable? ¿Quién lo propuso? Mann-Biondi y Friedrich Hoyle. La materia es continua. Materia se crea y esa materia se transforma en energía. De tal manera que la materia y la energía del universo es constante. Propuesto en 1919, pero ha perdido validez. ¿Por qué? Por la radiación de fondo, precisamente de la radiación cósmica, es decir, de las microondas. Tenemos la teoría oscilante o pulsante. ¿Qué significa? Esta es una teoría que fue propuesta por Alexander Feynman en 1922 y retomada por Richard Feynman en 1940. Y luego reafirmada por Hawking en 1960. Es un modelo cíclico de expansión, compresión y loop. Explico. O sea, ¿qué ocurre? El universo comienza a expandirse, tal como lo ha propuesto la teoría del Big Bang. Se sigue expandiendo. Se sigue expandiendo. Y eso ha sido demostrado. Y un fenómeno bien simple para entender
esa radiación de fondo es cuando ustedes pasan un tren, pasa un automóvil y un tráiler. ¿Qué sucede? ¿Qué es que pasó el tren? ¿No se han dado cuenta? Hay un eco. Y ese eco es la radiación de fondo, que está demostrando que el universo se sigue expandiendo. Y ustedes clarito cuando estén viajando, están en el bus y de repente con el automóvil, y cuando pasan un trailer, un camión, no, y por detrás hay un sonido que viene a ser la radiación de fondo. Qué clarito. Eso está demostrando que el universo se sigue expandiendo. Y lo hace a través de miles y millones de años. ¿Y en qué consiste esto? Que se produce la expansión, y después de la expansión las fuerzas gravitacionales provocan una comprensión. Y se produce lo contrario. Y esa comprensión va a provocar que al final lleguemos a una partícula que luego va a generar una explosión, una nueva expansión. De tal manera que este modelo es: revienta la partícula, explota, se expande el universo, las fuerzas gravitacionales provocan lo contrario, que es la comprensión, al final volvemos a la misma partícula y al final se repite el mismo proceso. ¿Está clarito? De tal manera que nosotros estamos viendo, lo explico. Viva. La partícula singular explota. La energía y la materia del universo se expanden. ¿Sí? Y llega un momento en que se forman los sistemas planetarios, las galaxias, y entre ellas se genera precisamente fuerzas gravitacionales. Y las fuerzas gravitacionales precisamente van a provocar que esa expansión se frene y al final se lleva a cabo el proceso invertido. Y de nuevo se lleva a cabo una comprensión. Y llegamos a lo mismo, y se vuelve a repetir. Es lo mismo. Entonces, ahí tenemos el Big Bang, la expansión, máxima expansión del universo, y se lleva a cabo la contracción, y tenemos luego la partícula singular. Y de nuevo se repite el proceso. Ahora sí me han entendido, señorita. Y ahora vamos a ver precisamente la teoría inflacionaria, que fue propuesta por Alan Guth en 1980. Y se demostró precisamente con la radiación de fondo de que el universo se sigue expandiendo. Y hay una evidencia. Esta es la evidencia. ¿Cuál es esa evidencia? En primer lugar, que hubo un satélite que el hombre mandó, la famosa misión WMAP en el 2006, y que tuvo la oportunidad de demostrar que el universo se sigue expandiendo. Hay fuerzas muy enormes en esa expansión, que son la gravedad, la electromagnética, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Y esto coincide precisamente con la teoría de la relatividad de Einstein. Esta es una famosa formulita que ustedes han utilizado para realizar el desarrollo de ejercicios. El universo se sigue expandiendo. Entonces, la teoría de la expansión es un complemento de la teoría del Big Bang. ¿Cuál es el defecto de la teoría expansionista? Que no saben cuál es el origen de esa expansión. En cambio, el Big Bang sí dice que toda la materia de energía estaba concentrada en una partícula singular. Y acá tenemos precisamente teoría de presión. La teoría de la creación, postulada por la Biblia. Dios crea todo de la nada
no hay evidencia observacional, todo es simplemente cuestión de fe, como ustedes lo pueden ver acá. Y aquí vamos a tener un cuadro resumen, todo cuadro resumen, ¿para qué? Fijen, capten las características de cada De la teoría. nada, igual, hasta que yo reciba. Ahí están todas las teorías. Igual, estacionaria, estacionaria, cruzante. La creacionista ya sabemos nosotros que todo está basado en la fe de Dios, que todo lo hizo Dios. Así que la descartamos, que se lo veamos las otras. El Big Bang, gran explosión de la singularidad. Y ya sabemos que todo, la energía y la materia del universo está concentrada en una partícula. Estamos en expansión, con una aceleración negativa. ¿Se detendrá esa expansión? Sí, porque todo tiene un origen y tiene un fin. Pero lo veremos, no lo vamos a ver nosotros. Son miles de millones de años. Los muertos. Y al final tenemos una contracción total. Por eso esta teoría con la otra se complementa. ¿Con cuál teoría? Con la inflacionaria. Estacionaria, el universo es perfecto. Siempre existió. Hay una expansión espacial, pero hay una contracción equivalente. De tal manera, densidad constante, aceleración cero, se mantendrá la expansión. Existencia infinita en el universo. El universo no cambia. Si hay expansión, hay una contracción en la misma proporción. Doctor, Y la inflacionaria. ¿puedo agregar algo acerca de la teoría de Big Bang? Porque por ahí escuché, doctor, que la teoría de Big Bang iba a ser un dogma católico, de la Iglesia Católica, porque justamente George Lemaitre fue un cura, igual que Gregory Mendel, que también fue cura, ¿no? Y fue padre de la genética y todo eso. Lo que está haciendo es tratando de, ¿sabe qué están haciendo ahora los católicos en este caso? Que los 7 días en que las Sagradas Escrituras crearon el universo, la Tierra y todos los organismos tal como es, que tienen una equivalencia con miles de millones de años. Están tratando de encajar que hay una equivalencia. ¿Entiendes? Porque para Dios un día puede ser 1000 años. Claro. Esa sería la explicación. Esa sería la explicación. Pero esperamos que los cubistas se sometan al final al proceso evolutivo, porque tienen que aceptar la evolución. Sí, pero como comento, iba a ser dogma, pero... La Sagrada Escritura te dice que todo se creó tal como es. Ese es el problema. No aceptan la evolución. Tiene razón en mencionar eso. La explosión de la materia condensada tiene aceleración positiva, la expansión será más rápida, todo se seguirá separando. Estas dos se complementan. Y la pulsante, explosión Big Bang, de comprensión anterior, tiene aceleración negativa, la expansión se detendrá y empezará una contracción y habrá un nuevo Big Crunch. Y todo empezará de nuevo. ¿Pero cuánto ocurrirá? ¿En qué tiempo? Miles de millones de años. Pero eso son teorías y especulaciones. Y acá tenemos otro cuadrito que les estoy mostrando para que quede todo. La teoría del Big Bang. La idea central y el estado científico. Origen de una singularidad. De expansión continua, altamente aceptable. Inflacionaria. Expansión ultra rápida, inicial, complemento aceptado del Big Bang. O sea, ambas se complementan. Estado estacionario, universo eterno y variación constante de la materia. Prácticamente descartado, porque no ha podido explicar precisamente el fondo de la radiación de la microondas. Y el oscilante, siglos infinitos de Big Bang y Big Crunch. En debate, poco probable actualmente. Ustedes saben que las teorías pues van cambiando, aparecen nuevas concepciones. De repente por ahí aparece un nuevo experimento que apoya a una de las teorías y la otra comienza a ser dejada de lado. Todo esto es especulativo, chicos.
Clarito. Nos vamos a quedar aquí, continuamos el día. Bien. Ha sido un gusto estar con ustedes. Siempre. No tengo la gran satisfacción de estar con ustedes, estudiantes de la universidad. Son ustedes. No se olviden, tienen que aprender a quererse, a respetarse. No llegar precisamente al extremo de ser psicópatas. No, espero que ustedes tengan donde servirse. Porque la medicina tiene que ser una postura. Yo no quiero que aquí se formen mercaderes de la medicina, que tampoco podemos evitar que se formen, porque hay un 10% que sí. Son aquellos que cuando entra uno a su consultorio le cobran hasta los fondos retiro. ¿Entendieron? Doble servicio. Si ustedes se quieren a sí mismos, podrán querer a los pacientes. Ha sido un gusto entonces estar con ustedes.